Bienvenidos a Más Ganas que Miedo. El podcast donde hablamos de inversión, deporte, patrimonio, familia y calidad de vida. Aquí vas a encontrar consejos, ideas, historias de vida y estrategias de inversión en dólares para asegurar tu patrimonio y el de tu familia. Bienvenidos a un segundo capítulo, hoy con una invitada muy especial, la abogada Betty González. Betty, bienvenida a este capítulo. Gracias, Juan Camilo, por la invitación. Gracias a ti por el tiempo de compartir. Hoy queremos hablar un poco de lo que hablamos, real estate, inversiones, Miami, lo que hacemos. ¿Cómo has estado, Betty? Bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí muy ocupadita porque el mercado nos tiene a todos, yo creo, bastante ocupados, ¿verdad? Nos tiene acelerados el mercado, eso no para. Exactamente. Betty, más de 20 años de experiencia. O sea, Juan Camilo, no digas eso, me hace sonar vieja, pero sí, he tenido la dicha de trabajar acá, de ser abogada por los últimos 20 años y enfocándome principalmente en el área inmobiliaria, lo cual me ha permitido ver muchos cambios en el mercado, subidas, bajadas, de todo. O sea, te tocó una ciudad que ha tenido una transformación interesante que yo creo que los que hemos vivido acá por mucho tiempo no nos esperábamos que esta ciudad estuviera en esa transformación que vemos hoy en día. Cuéntanos un poquito tú con tu experiencia, con todos estos años que llevas, ¿qué has visto y cómo es hoy en día Miami? Yo creo, Juan Camilo, obviamente cuando yo empecé a ejercer en el 2004-2005 teníamos un mercado bastante caliente con mucha demanda, pero lo que veo yo es que en aquel momento la demanda venía más localmente. Lo que veo hoy en día comparado a hace 20 años atrás es que nuestra ciudad ha seguido creciendo de una manera muy diversa y tenemos una demanda extrema de muchos extranjeros que quizás quieren invertir acá para en un futuro mudarse o simplemente tener otro plan de negocios aquí en los Estados Unidos. Es que es algo que causa curiosidad porque y algo que hemos analizado es cada vez que hay una crisis en diferentes partes del mundo, o por ejemplo cuando vamos a Sudamérica, que es donde está nuestro mercado principal, cada vez que hay una crisis o hay un país que tiene resultados exitosos, la gente busca resguardar su dinero en Estados Unidos. Correcto. Y una ciudad muy atractiva es Miami, porque realmente es una ciudad que se puede vivir. Cuéntanos un poquito, tú que vives acá, cómo es la ciudad, cómo es vivir en Miami, cómo es hacer negocios en Miami. Yo siempre digo, Juan Camilo, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que Miami, aunque es parte de la Florida, es un mundo aparte. Yo digo, la Florida puede tener una gripe y Miami estar en perfecto estado. Lo que es la zona de Miami, Coral Gables, Brickell, la demanda yo veo que sigue ahí. Como hay un dicho que dice en inglés, nosotros vivimos donde muchas personas vienen de vacaciones. Entonces, para mí, no solo porque me crié acá desde los 4 años, veo Miami como un paraíso y un lugar donde tiene muchas oportunidades para los extranjeros también tener un pedazo de tierra aquí, que le puede servir como un patrimonio para su familia y para los años por venir. Exactamente. Mira que tú haces relación a algo muy importante. Por ejemplo, yo vivo en el downtown de Miami, vivo hace, yo creo que alrededor de 4 o 5 años en el downtown, y me ha tocado ese cambio porque el downtown antes era lleno de homeless y era una ciudad que era una zona de la ciudad que la gente no visitaba mucho. Que respetaba un poco. Respetaban Sí. un poco. Sí. Y hoy hay una inversión gigante en el downtown. Sí. Bueno, ahora que estás en el mercado, ¿cuáles son las zonas que tú has visto que se te mueven más, que tú realmente ves que la gente está como centrando sus ojos para invertir? Miami, Coral Gables, Brickell son las zonas que más movimiento veo, pero que hay mucha demanda. Entonces, el tema que creo que hemos tenido en los últimos par de años es el tema de inventario. No hay mucho inventario. Entonces, cuando hay una oportunidad, todos caen sobre esa oportunidad y creo que los que terminan ganando son las personas que tienen experiencia ya en invertir o tienen una buena guía en ese aspecto. Claro, yo veo esta ciudad como que hay una cantidad de tiburones Así mismo rodeando las propiedades y apenas sale algo que tiene sentido, la gente ataca porque básicamente es como garantizar una buena inversión. Correcto. Bueno, correcto. Betty, la idea de esto es contarle un poquitico a la gente, primero que todo, qué hace una abogada de títulos, qué es una casa de títulos y que la gente entienda cómo es el proceso para poder comprar y trabajar con una casa de títulos acá. Claro, el trabajo principalmente de un abogado inmobiliario de una casa de título es manejar la transacción desde el inicio, desde que se firma un contrato de compra-venta
hasta el día que se llega a cerrar esa transacción. Durante ese periodo de tiempo, la abogada o la casa de título tiene que verificar que ese título en el momento del cierre se le va a traspasar al comprador libre de embargos, libre de deudas, libre de cualquier tipo de problema que ese comprador pudiera heredar. Entonces, por ejemplo, yo como abogada, mi trabajo es hacer un estudio de título completo, un estudio de la ciudad, para confirmar que esa propiedad no va a tener violaciones, ni permisos abiertos y mucho menos ningún embargo. Ok. Ya que tú tocas ese tema, se me viene una pregunta y es, digamos que cuál es la ventaja o la diferencia de trabajar con una casa de título que puedes tener a trabajar con una abogada que tenga una casa de títulos. ¿Cuál es la diferencia y los beneficios que puedes encontrar ahí en esto? Muchas de las cosas que hace una casa de título y que hace un abogado inmobiliario son similares. La gran diferencia es que un abogado, obviamente, puede dar consejos legales, puede revisar documentos legales, puede revisar un contrato antes de que sea firmado para asegurarse que el comprador esté protegido en ese contrato. Que si hace una inspección de la propiedad y algo que no le conviene o que no le gusta, que no arriesgue su depósito inicial. Exacto, empezamos de ahí, vamos a empezar a hacer como un ejercicio como que vamos a comprar una propiedad. A mí me gusta una propiedad, la veo, cojo y llamo a Betty, me gusta esa propiedad. La gente, vamos a explicar un proceso rapidito, lo primero que tienes que hacer es hacer un depósito en una cuenta de escrow. Cuéntale un poquitico a la gente cómo es ese proceso para poder ofertar por las propiedades, porque la idea es que la gente entienda cómo es la guía que tienes para invertir acá por medio de una casa de títulos. Claro, típicamente para que un comprador presente una oferta, tiene que hacer un depósito inicial. Ese depósito inicial o se presenta junto con la oferta o se hace 3 días después. Ese depósito jamás y nunca se le deposita a un vendedor directamente. Ese depósito va a una cuenta de fideicomiso que típicamente es del abogado inmobiliario o de la compañía de título que está manejando esa transacción. Ese depósito se mantiene ahí en garantía según los términos del contrato. Okay. Me imagino que te ha tocado muchas veces pelear depósito porque bueno, uno que ha visto transacciones, si tú no estás bien asesorado y si no respetas los días de inspección y si no respetas bien las letras pequeñas del contrato, puedes perder el depósito. Correcto. Por eso es importante que haya un abogado involucrado con el comprador para que le diga al comprador desde el principio, mira, estos son tus términos, este es tu periodo de inspección y si no cumples con estos términos, puedes arriesgar tu depósito. Betty, ¿te ha tocado casos difíciles? Sí, ¿En transacciones? Me han tocado casos difíciles y creo que es por a veces los clientes ser demasiado confiados y no darse cuenta que un contrato es un documento legal, que necesita tener un respaldo legal y que si no se cumple tendrá consecuencias legales. No, y que realmente la gente entienda que comprar una propiedad es un proceso que puede hacerlo fácil o lo puede hacer difícil. Correcto. Dependiendo tú con quién te dejes guiar. Exactamente. Si yo puedo ir y quiero negociar directamente con el dueño, puedo encontrar un negocio que de pronto baje un poquito el margen, pero mi riesgo puede ser no merece la pena. Mucho más, claro. más alto. Betty, en tu experiencia y lo que estás viendo, ¿cuáles son los tipos de inversión que la gente más está buscando hoy en día? ¿Qué es lo que más se está moviendo en el mercado? Juan Camilo, yo creo que lo que más buscan los inversionistas, ya que nos estamos enfocando en los inversionistas, son o los multifamilies, que son propiedades que tienen más de una vivienda, o las propiedades que se pueden comprar, renovar y revender. Creo que ahí es el negocio que más veo que los inversionistas están buscando. Claro, comprar barata con daños, remodelar y vender un poquito, como todos los tipos de negocios. Y la razón es que muchas propiedades que requieren reparaciones, Juan Camilo, tú sabes que muchos bancos no te van a prestar sobre esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo en Miami, yo me quiero comprar una casa, quizás yo no tenga los recursos para comprarla y arreglarla de a una. O no tengo un banco que me quiera prestar sobre esa casa que necesita un techo nuevo. Entonces, yo soy un tipo de cliente que, por ejemplo, prefiero quizás pagar un poco más, pero comprar una propiedad que sé que ya está completamente remodelada. Bueno, ya hablando de eso, me imagino que con 20 años de experiencia te debe también gustar el tema de inversión. No me vayas a decir ahorita que trabajas en real estate y no inviertes en real estate. ¿Verdad? No, o sea, eso no sería muy bien. ¿Te gusta invertir en real estate? Me gusta. Me gusta más comprar y rentar y mantener la propiedad por un tiempo. Eso es más lo que me gusta a mí hacer. Eso anoche hablaba con mi papá un poco y me decía, hijo, la pensión,
Y ya, papá, es que para mí mi pensión es las casas que uno Sí. va pagando, Claro. que el día de mañana tú vas a poder decir en 20 años tengo Siempre tu dinero va a estar ahí. la casa libre y siempre va a haber alguien que necesita. O sea, que ese es el tipo de inversión que a ti Me llama la te atención. gusta. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Ok, ¿tienes zonas específicas para invertir? Miami, definitivamente Miami. No me gusta irme fuera de Miami. He escuchado que hay muchas oportunidades fuera de Miami, pero no conozco el mercado y prefiero no arriesgar. Que yo pienso, a mí también mucha gente me dice eso, y a pesar de que lo que tú dices es difícil porque hay mucha gente buscando invertir y hay mucho inversionista, pero si tú tienes un equipo sólido, todavía hay muy buenas oportunidades. Entonces siento que como que a Miami todavía hay que exprimirlo un poquito más. Sí, yo pienso lo mismo. Te hacen un edificio bonito, un parque al lado, entonces tú sabes que la zona se está valorizando y es Hay muy mucho importante. movimiento. Betty, hay una pregunta que la gente hace constantemente y es, "Men, yo no vivo en Estados Unidos, no soy residente, no soy ciudadano. ¿Yo puedo comprar una propiedad en Estados Unidos?" Y te transmito esa pregunta a ti. Te la Sí, Juan transfiero. Camilo, yo creo que esa pregunta es muy común, a mí me la presentan mucho y creo que en la idea de muchas personas es algo tan difícil en su mente que lo ven casi imposible. Y en realidad es mucho más sencillo de lo que piensan muchas personas. Hay ciertos países, obviamente, que los Estados Unidos está permitiendo en estos momentos que inviertan acá, ¿no? Pero la mayoría de mis clientes, obviamente, son de Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera. Y en ese tipo de países no hay ninguna restricción. Incluso un extranjero puede comprar acá y no tiene ni que venir en persona al cierre. Puede comprar y hacer toda la transacción remota. Te me estás adelantando. Me estás dañando el podcast, Betty. Te me estás adelantando. La segunda pregunta que tenía era precisamente eso. Listo. Yo no, ya estás diciendo que no tengo que ser residente, no tengo que ser No. ciudadano, pero yo compro una propiedad, busco una abogada como tú, me asesoro, decido, no tengo que viajar ni siquiera a firmar los documentos. Para ¿Eso es nada, posible? Para nada, es posible. Incluso he tenido situaciones en las que un extranjero está obteniendo un préstamo de un banco acá y el banco le permite igual que firme en línea con un notario los documentos. Ok. Obviamente tenemos que verificar la identidad porque también hay mucho fraude, hay que tener mucho cuidado cuando se invierte acá. Y después que se verifica la identidad y todo lo demás, sí se puede hacer todo virtual. Eso también es un punto. O sea, hay fraude que se mueve con temas de Mucho propiedad. fraude, hay mucho fraude acá. Desafortunadamente, al haber tantas oportunidades, también se presta para lo malo. Entonces yo siempre digo a los clientes, estén seguros que tienen un equipo confiable, un abogado involucrado de su confianza, no envíen dinero a cuentas extrañas. Si envían dinero, que sea una cuenta de fideicomiso de una persona con licencia acá en los Estados Unidos. Ahí digamos que hablando de eso entramos a otro punto importante y es que quiero que le cuentes a la gente lo importante que es cuando haces una compra de una propiedad tener un seguro en el título. Cuéntales un poquito cómo es este tema del seguro. Y no estoy segura si en otros países, Juan Camilo, es algo que se utiliza. No sé si en otros países, no lo he escuchado nunca. Pero acá en los Estados Unidos hay lo que se llama Title Insurance, que es un seguro sobre el título, sobre la escritura de la propiedad. A veces se confunde con el seguro de la vivienda. No es un seguro de la vivienda, es un seguro legal del título. Ese seguro cubre y protege al comprador mientras sea dueño de esa propiedad y lo protege sobre cualquier reclamo de título que pudiera venir desde un momento antes de que esta persona comprara la propiedad. El costo del seguro de título, Juan Camilo, es mínimo comparado a lo que se está invirtiendo. Por ejemplo, una propiedad de $200,000, no te sé decir el número exacto, pero para que tengas una idea, el seguro de título te puede costar $1,500, $2,000. No, dímelo a mí que por ahí tenemos un caso y les quiero contar ya Una anécdota. Una anécdota. Un día tenemos un cierre de una propiedad que había comprado, y ya yo iba a venderla. Yo antes había sido comprador contigo y ya iba a ser vendedor. Y el día que la voy a vender, también puede pasar que te exigen cerrar con otra casa de títulos. Correcto. Me exigen cerrar con otra casa de títulos y me llaman y me dicen, Juan Camilo, esta propiedad tiene una violación y tienes que pagar $30,000. El día antesitos del cierre. Y yo, no, $30,000. ¿Y ahí te cubrió tu seguro de título? Claro, te llamé. Sí. Betty, esto, miramos, tranquilo, tienes un seguro de títulos, déjalos que ellos peleen. Exacto. Tírale esos porque tú, cuando tú firmaste, compraste Todo un seguro estaba de limpio. título.
y efectivamente fue así. Exacto. Ellos resolvieron el problema, no sé cómo, llegué el día del cierre y no tuvimos que pagar absolutamente. Eso. O sea, esos son las ventajas Sí, que es sí. importante de asesorarse bien. Sí, correcto. Betty, otra pregunta que la gente muchas veces tiene y es, ¿tú qué recomiendas? ¿Comprar una propiedad a título personal, si es de inversión, o comprar una propiedad bajo una LLC, si es de un tema de inversión? Yo nunca recomiendo comprar una propiedad de inversión a título personal, así sean residentes o sean ciudadanos extranjeros. Es siempre recomendable comprarla a través de una compañía, una LLC principalmente es la más favorable para los extranjeros. Obviamente, tú sabes que hay diferentes maneras de estructurar esas LLCs para que el extranjero reciba la mayor ventaja, no solo legal, pero también fiscalmente. Entonces, yo siempre me gusta trabajar con el contador de ese extranjero, si es que tiene uno acá, y si no, tenemos contadores acá que podemos recomendar o con los cuales tú trabajas también, pero crear una estructura que facilite el momento de que se vaya a vender ese inmueble. Exactamente, exacto. Que eso es lo importante, que la gente entienda cuál es el enfoque y por qué quieres invertir. Correcto. Había por ejemplo, lo hemos hablado y se lo he contado, muchas formas de hasta poder reutilizar los recursos de tu inversión, las ganancias, con una forma de no tener que pagar unos impuestos. En ese momento, exacto. Me gustaría que le contaras un poco a la gente sobre la forma 1031. Correcto. ¿Cómo funciona esta forma? El modelo 1031 es un modelo en el cual cuando se vende una propiedad, el vendedor no recibe los fondos en el momento de la venta, sino que se depositan en una cuenta de fideicomiso, mientras ese dinero se vuelve a reinvertir en el tiempo que determine la compañía del 1031, no se tiene que pagar impuestos sobre esa ganancia. Básicamente se posterga esos impuestos hacia un futuro. Secreticos que tienen por ahí los millonarios, ¿no? Yo creo que sí. Porque la mayoría de millonarios o gente que siempre está utilizando su dinero para seguir aumentando Invirtiendo. su riqueza. Esos son pequeños tips que la gente tiene que ir conociendo. Correcto. Que es bien importante. Betty, generalmente ya nos estás contando un poco de que se puede comprar siendo extranjero, de que te puedes asegurar un poco. Ahora contémosle un poco a las personas qué tipo de documentos generalmente son los que requiere un extranjero para poder ser un inversionista o comprar una propiedad en Estados Unidos. Típicamente identificaciones válidas, puede ser pasaportes, identificaciones de su país de origen para validar su identidad. Eso es lo más importante. Típicamente es eso, tener documentación que al abogado o a la compañía de títulos le parezcan suficientes para poder validar que la persona con la que estamos tratando es en realidad esta persona y que los fondos van a venir de esta persona. Ok, perfecto. Cuéntanos un poquito, generalmente, cuáles son los gastos que debe tener en cuenta una persona que invierta tanto de compra como de venta en una propiedad o en un proyecto inmobiliario. Claro, un vendedor, típicamente los gastos de un vendedor y un comprador son fijos y son basados en el valor o el precio de compra o de venta. Los gastos de un vendedor típicamente son relacionados hacia hay comisiones de agentes inmobiliarios que también son fijas basadas en el valor de la venta y gastos de reporte de títulos, de reporte de la ciudad que también son fijos. Los gastos del vendedor siempre se pueden determinar desde un principio de la transacción. Ahora, con un comprador es un poco diferente porque si va a haber un préstamo involucrado o no, eso también va a variar los gastos de un comprador. O sea que todo va variando dependiendo del tipo de inversión. Lo que a mí me gusta hacer, Juan Camilo, porque creo que le da mucha paz a los clientes desde un inicio, cuando hay un contrato firmado, prepararles un estimado de sus gastos para que ya sepan cómo va a ser todo. Que desde un principio sepan más o menos cuánto tienen que traer a la mesa. Exacto. ¿Cuál es el tiempo que más o menos se puede demorar una transacción? Básicamente, te llega un cliente que ya tiene una propiedad vista, que ya tiene algo hablado, Juan Camilo, un contrato. nosotros hemos hecho cierres donde no hay un préstamo involucrado en 7 a 14 días. Así que puede ser algo muy rápido si todos los reportes salen limpios, ¿no? Obviamente si hacemos un estudio de título y hay embargos y hay problemas de título que tenemos que solucionar, se demora un poco más. Exacto. Y ustedes mismas se encargan de solucionar eso. Correcto. Porque hay proyectos que son muy interesantes que tienen una violación o algo que no vale la pena desecharlo simplemente cuando se puede buscar una solución de esto. Correcto, y lo bueno es informarse, ¿no? Lo bueno es decirte, mira Juan Camilo, este título tiene esta violación y ahí quizás tú decides, Betty, quiero proceder como lo has hecho y lo has podido resolver y te ha ido súper bien, tengo fe de eso. O decirme, Betty, no, esta violación, no quiero tener que manejar esto después del cierre, si el vendedor no la resuelve, voy a cancelar el contrato.
Exactamente. En un mercado, como tú dices, que es un mercado caliente y que realmente estamos aquí siempre viendo que hay una gran, digamos que, una gran oportunidad de inversiones y que hay mucha gente interesada, tienes que aprovecharte de ese tipo de situaciones donde o la propiedad está deteriorada o la propiedad tiene algún tema legal o simplemente, por ejemplo, hay propiedades que nos han tocado que las heredan y no quieren saber nada de la propiedad, quieren deshacerse de la propiedad y listo, hay que aprovecharse, no aprovechar en el buen sentido, son Sí, oportunidades que sí. salen y ahí puedes hacer unos, digamos, un buen negocio. Hablemos un poco del financiamiento de los extranjeros. Un financiamiento de un extranjero, ¿cómo se puede dar? ¿Qué porcentaje le prestan hoy en día a un extranjero? ¿Qué tasa más o menos está manejando hoy en día en el mercado? Claro, hay diferentes bancos, Juan Camilo, y diferentes hard money lenders que son más prestamistas privados que le ofrecen programas de financiamiento a los extranjeros. Te voy a decir lo que veo yo típicamente basado en los términos. Usualmente veo que el extranjero tiene que dar un depósito de entre el 25 al 30% típicamente y la tasa, sabes que está variando diariamente, ¿no? Creo que en estos momentos estamos en el 12, 11, 10% dependiendo. Sí, claro. Y son préstamos que te permiten hacer un apalancamiento y luego buscar una forma de poder bajar tasas. Correcto. Porque hay tasas que pueden llegar de inversión hasta alrededor del 7 Sí, si haces un buen refinanciamiento. correcto. Nosotros estamos hablando de esos préstamos que puedes, como le llamamos, préstamos puentes o préstamos privados, Exacto. donde calificas, hasta te prestan un poco más del dinero y puedes hacer unas mejoras en la propiedad. Realmente es algo que la gente tiene que entender y es que Estados Unidos, los bancos en Estados Unidos son muy amigables con el extranjero. Aquí les encanta la inversión extranjera. Sí, O sea, yo diría que sí. aquí no los quieres dejar ir. Sí. Aquí quieren ver que todo el mundo traiga su dinero y lo tenga aquí invirtiendo. Betty, a la persona que hoy en día quiere empezar o que está viendo el tema de real estate como para inversiones, ¿qué consejo le darías? ¿Crees que es un buen momento para invertir? La gente siempre tiene un poquito de incertidumbre por cómo dice, cómo están las cosas, pero yo siento que se mueve. Obviamente es mi opinión personal, ¿no? Basado en lo que yo he visto. Yo sé que hay un poco de incertidumbre, pero basado en lo que el mercado, cuando el mercado se cayó en el 2009, Juan Camilo, lo que pasó en esa época es diferente a lo que estamos viendo ahora. En realidad, las personas en los últimos años que han comprado tienen un equity o tienen una valorización en sus propiedades grandísima. ¿Por qué? Porque los bancos han sido mucho más conservadores en los últimos años que lo que fueron en el 2004, 2005. En 2004 y 2005 te prestaban sin nada. Y te prestaban y te daban un préstamo que se conocía mucho acá, no sé si tú lo escuchaste, Juan Camilo, que se llamaba Negative Amortization. Quiere decir, tú pagas mensualmente menos del interés mínimo de ese préstamo y todos los meses tu principal se aumentaba. Entonces, ¿qué pasó? Tú tenías una propiedad que la compraste en 200,000 y quizás a los 5 años tú le debías a esa propiedad $250,000. Entonces, ese era un tipo de préstamo bien agresivo y creo que de ahí surgió lo que conocemos como la caída del mercado del 2009. Es que exactamente eso es lo que hablan, que en esa época, cuando el mercado se cayó, antes los bancos no eran tan exigentes como son hoy en día. Hoy en día... Te piden una señal de entrada bastante fuerte. Que es bueno porque nos protege a todos de que el mercado realmente... O sea, creo que el mercado tenemos que cuidarlo todos. Claro. En esa época prestaban, como tú dices, muy fácil. Tengo entendido que las personas que hacían el avalúo podían hacer avalúos de... Hoy en día no. Había mucha especulación, demasiada. Habían personas invirtiendo acá que yo me acuerdo que personas que no tenían conocimiento de real estate no tenían tan siquiera ni una propiedad y compraban para hacer fix and flip, para arreglar y revender. Y si no tienes conocimiento del mercado, es muy difícil que lo puedas hacer. Muy difícil. O sea, eso es lo importante porque la gente tiene que entender que para ti remodelar un baño te puede costar 5, como te puede costar 10 o te puede costar 15. Correcto. Eso es dependiendo el conocimiento que tú tengas. Y entonces, hoy en día, eso nos gusta, que los bancos sean más exigentes, que los bancos, en el buen sentido, porque lo que tú decías, no es difícil invertir, pero sí tienes que cumplir con unas normas, si tienes que cumplir mostrando liquidez, si tienes que cumplir mostrando cosas en el exterior, que soporte que tiene la capacidad para invertir y eso es importante.
Betty, de los errores más comunes que comete la gente, ¿cuáles son los errores en esta época, en este tiempo que llevas, que has visto que es el más común que la gente Juan comete? Camilo, he visto muchas personas que los contactan desde aquí y le dicen, te tengo una buena oferta, firma aquí, manda este dinero aquí, y resulta ser todo falso. Entonces es muy importante que se eduquen, que trabajen con profesionales, que tengan licencias, que tengan un abogado involucrado en la transacción también. Muy importante. Exactamente, eso es como lo que queremos con la gente, y por eso digamos que tenerte aquí era la idea, que la gente entienda que el mundo inmobiliario acá se maneja muy profesional, porque es lo que uno ve. Aquí se maneja muy profesional, bancos, personas como tú que protegen muchas veces las dos partes, al comprador principalmente y también al vendedor. Eh, Betty, no, yo creo que realmente ha sido... Hemos hablado bastante, ¿no? Sí, ha sido un espacio, esperamos que la gente no se nos haya aburrido con esto, ha sido un espacio, pero esta es la idea, que la gente se eduque. Me gustaría, Betty, que dejes la información de tu empresa, tus redes sociales, que le podamos trasladar la invitación a las personas que nos están viendo, que si el día de mañana quieren contactarte directamente y así no estén acá, puedan contar con los servicios de una abogada muy profesional, con mucha experiencia, y que los ayude a guiarse en este camino de inversión inmobiliario, que la verdad es un camino bastante lindo. Sí, muy lindo y muy interesante. Muy interesante. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Juan Camilo, de nuevo por la invitación. No se te olvide dejar las redes sociales, tu información. Claro que sí, las redes sociales son www.nbg-law.net y ahí en esa página están todos mis datos. Perfecto. Betty, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Gracias por estar aquí en este espacio. Esperamos que esto les haya servido y que siga siendo un camino de motivación para poder tomar acción a esto de inversión inmobiliaria y buscar realmente hacer inversiones que sean seguras, confiables y sobre todo que puedan tener un buen retorno. Hasta la próxima, que estén bien. Hasta luego, gracias.